Bueno, quisiera, antes de que mirásemos este texto juntos esta mañana, quisiera primero saludaros, que hay algunos que no he saludado, y quisiera hablaros de algo. A ver, todos, o la mayoría de vosotros sabéis que soy un poco friki de la tecnología. Quisiera hablaros de un proyecto que se llama Hyperloop, ¿vale? Es el futuro de los trenes, es lo último de lo último. De hecho, todavía no está en funcionamiento, sino que están desarrollándolo. Y se trata de un tipo de tren que es capaz de moverse a la velocidad de 1000 a 1200 km por hora. Utiliza una tecnología muy compleja, ¿vale? Mucha ingeniería, hay incluso ingenieros españoles dentro de este proyecto. Pero fijaos la velocidad, yo sé que decir 1200 km por hora es un número, una cifra, pero hipotéticamente en el futuro ese tren podría conectar Madrid-Barcelona en cuestión de 30 minutos, ¿vale? ¿Cuál es la clave del funcionamiento de este tipo de tren? Bueno, la clave es la cápsula, es decir, el vagón, pero sobre todo es por dónde se mueve ese vagón, ¿vale? Utiliza un sistema muy complejo de campo electromagnético y de aire comprimido para que en vez de utilizar ruedas, la cápsula levite dentro de ese túnel, ¿no? De hecho, ayer mismo me enteré que los chinos ya están trabajando en un proyecto en el que van a conseguir que el tren suyo vaya a 4000 km por hora, ¿no? Los chinos, como siempre, van por delante de toda la tecnología en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué quiero hablaros de este tipo de tren? Bueno, como decía, la clave de este tren es los raíles por los que se mueven, ¿no? De hecho, esa cápsula se podría utilizar, pues yo qué sé, podríamos utilizarlo para almacenar patatas, para plantar cosas, convertirla en una tienda, la podríamos conectar a un carromato, pero esa cápsula no funcionaría de forma óptima, no estaría funcionando para lo que fue diseñada y construida, es decir, para viajar a alta velocidad y desplazar a personas, ¿vale? Muchos estaréis pensando, hoy se ha tomado algo esta mañana, no entendemos lo que quiere decir. Dame un poquito de tiempo, tened paciencia, ¿vale? Una de las cosas importantes y esenciales que Nico nos recordó el domingo pasado, cuando empezó a hablar sobre este libro de Hechos, es la cuestión tiene que ver con el Evangelio. Él hizo una síntesis muy cortita sobre cómo funciona el Evangelio. Habló de la mala noticia del Evangelio y de la buena noticia del Evangelio, ¿vale? Es importante que recordemos esto. ¿Por qué? Bien, en este texto que acabamos de leer, que ha leído Mariló, nos encontramos a los discípulos de Jesús haciéndoles una pregunta. Ellos le plantean una pregunta a Jesús, ¿no? Le preguntan sobre el reino. Y la gran cuestión que deberíamos hacernos a la luz de la pregunta que los discípulos hacen es la siguiente. Y es una reflexión que quiero que hagamos juntos. Si el Evangelio, que es el gran mensaje de la Biblia, lo que hace es reparar la situación patética, triste y de destrucción a la que está condenado el ser humano, y lo capacita para poder recuperar esa relación con Dios, mi gran pregunta para todos nosotros, que la mayoría somos cristianos, es ¿por qué Dios nos deja aquí? Si Dios en Cristo resuelve nuestro problema, ¿por qué no nos lleva allá? ¿Por qué nos deja aquí? ¿Cuál es el fin o la finalidad de que Dios nos deje aquí durante un tiempo determinado que no conocemos ninguno? No sabemos cuándo Dios va a llamarnos o vamos a dejar de vivir físicamente, por lo menos en esta tierra. Eso no lo sabemos. Pero la pregunta es ¿por qué Dios te ha dejado a ti rodeada de las personas que tienes a tu alrededor, a tu familia, a tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera? Y la respuesta que da Jesús tiene que ver mucho con esto, ¿vale? De hecho, Jesús responde de una forma directa cuando habla con sus discípulos. Ellos le están preguntando a Jesús, oye Jesús, vale, ya estás aquí, ¿cuándo van a mejorar las cosas para los judíos? ¿Cuándo van a empezar a ir las cosas bien? Y parece que ellos están haciendo una pregunta que está fuera de lugar. Pero los discípulos sabían, porque ellos conocían el Antiguo Testamento, ellos sabían que las profecías hablaban de la venida del Mesías y también de que eso iba a tener un impacto en Israel, ¿no? En el pueblo de Dios. Ellos estaban expresando además una preocupación por la situación política. O sea, ellos eran conscientes de que las cosas no estaban funcionando bien en Jerusalén. De hecho, ellos lo que le estaban demandando o pidiendo a Jesús es que le explicara cuándo iba a funcionar todo, cuándo iba a estar en orden, cuándo iba a dejar de existir la opresión, cuándo iba a dejar de existir la injusticia, cuándo vamos a dejar de ver el sufrimiento. Los romanos esto nos están machacando. ¿Cuándo va a pasar esto? Pero también
cuando los discípulos formulaban esta pregunta, también estaban pensando de una manera inclusivista. Estaban pensando solamente en ellos, como el pueblo de Dios. Y es verdad que esto era una perspectiva que vemos en el Antiguo Testamento. Siempre se habla de que Israel era la antorcha que manifestaba al Dios verdadero, ¿no? Por lo tanto, ellos pensaban solamente en la restauración de Israel y, por supuesto, una restauración de un reino físico. Y ese era el enfoque era que el pueblo de Israel era el imán que atraía a las naciones para que pudieran conocer a Dios. Esto, no sé, si hacemos un poquito de memoria, acordad lo que pasaba en el libro de Nehemías, que Nehemías fue llamado por Dios a restaurar Jerusalén para que todos los demás pueblos, todas las demás naciones pudieran ver al Dios de Israel y conocerlo, ¿vale? Pero la pregunta que Jesús, o la respuesta que Jesús da a la pregunta de sus discípulos es bien diferente. Jesús, y desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Jesús lo que está diciendo ahora es que Israel es quien ha sido llamada a acercarse a los demás pueblos para que puedan conocer a Dios. De hecho, cuando Jesús está diciéndole esto a los discípulos, si miramos un poco la historia, Israel ya no existía como nación. Estaba totalmente sitiada por el pueblo romano. Y simplemente vivían judíos allí, pero ellos no tenían la entidad como nación, ¿no? Así que esto lo que expresa es que hay un cambio de enfoque. Ahora es la Iglesia la que tiene un efecto centrífugo, es decir, es la Iglesia la que ha sido llamada a mostrar quién es Cristo y quién es Dios a las demás naciones. Jesús podía haberle dado una respuesta dura a los discípulos y haberle dicho: mira, estáis totalmente equivocados, no sabéis dónde tenéis la cara. Pero Jesús no hace eso, no los regaña, sino que corrige la perspectiva y el enfoque que ellos tenían cuando hacen esta pregunta. Y los reorienta a la verdadera misión que ellos tenían ahora. Es decir, ellos habían sido dejados en la tierra, iban a ser dejados para cumplir una misión. Y como ya visteis el domingo pasado, esta misión no la podían cumplir por ellos mismos, sino que necesitaban el Espíritu Santo, es decir, el poder para poder hacer lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Curiosamente, como he dicho en esta pregunta, los discípulos están pensando en el cuándo. Por eso le preguntan a Jesús: ¿cuándo? ¿Cuándo va a empezar a funcionar esto bien? ¿Cuándo la justicia se va a ver claramente? ¿Cuándo lo va a hacer? Pero Jesús los corrige para decirles el qué es lo que tenían que hacer y para qué, o mejor dicho, qué es lo que necesitaban recibir y para qué lo necesitaban recibir. El qué, obviamente, es el Espíritu Santo, el poder que ellos no tenían, y el para qué era, como dice el texto, ser testigos de Él. Y realmente esas dos cosas son parte fundamental de la identidad del cristiano y nos enfocan a formar parte de la misión de Dios. Ahora, a la luz de este pequeño análisis que hemos hecho del texto, mi reflexión es la siguiente para todos nosotros. ¿Cuál es el enfoque de la Iglesia? ¿Cuál es el enfoque de nuestra Iglesia? ¿Cuál es el enfoque de tu perspectiva como cristiano? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Tu enfoque es como el de los discípulos y le preguntas a Dios cuándo las cosas van a ser mejor? ¿Cuándo van a mejorar tu vida? ¿Cuándo vas a tener menos problemas? ¿Cuándo realmente vas a ver las cosas de otro color? De hecho, mi pregunta es, si realmente hemos entendido la vida cristiana como algo en lo que nos refugiamos y nos acomodamos en el sofá de casa, o realmente lo entendemos como el poder de Dios que nos mueve para ir y mostrar a los demás quién es Jesús. Esto es lo que Jesús está tratando de enseñarle a sus discípulos, ¿vale? ¿Qué tipo de evangelio estamos creyendo y mostrando? Y realmente esto es importante que nos seamos confrontados con el evangelio que la Biblia nos muestra y nos manifiesta y con el evangelio que nosotros tendemos a acabar creyendo y viviendo, ¿no? Como dice, hay un escritor y consejero cristiano que se llama David Powlison, ¿vale? Que es una persona que hace consejería bíblica y es muy importante. Tiene un artículo donde él dice lo siguiente. Dice: buscamos el evangelio terapéutico. Habla del concepto de evangelio terapéutico. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que el evangelio no tenga la capacidad terapéutica de restaurarnos. Pero el enfoque que él le da es diferente. Dice: este es un evangelio que da a las personas lo que quieren, pero no para cambiar lo que necesitan cambiar. Porque principalmente cree que no pueden y necesitan cambiar, ¿no?
Este es un evangelio simplista que se centra exclusivamente en el bienestar del hombre y la felicidad temporal, y rechaza todo aquello que tiene que ver con el sufrimiento, las dificultades y la confrontación como elementos primordiales, esenciales y necesarios del verdadero cristianismo, ¿vale? Esto a veces es difícil que uno lo vea, pero hay muchas corrientes más liberales donde se rechaza todo este aspecto negativo, que para ellos es negativo del Evangelio, ¿no? Obviamente, si somos fieles a lo que Dios dice, no podemos apartar esto, sino que forma parte esencial, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que tenemos que buscar los problemas y las dificultades y el sufrimiento, no estoy diciendo eso, como si fuéramos masoquistas, ¿no? Aunque sabemos que en este mundo lo vamos a enfrentar. Sino que lo que quiero decir es que el Evangelio nos proporciona una forma diferente y distinta para poder mirar y afrontar todas estas situaciones en nuestra vida. Y nos ayuda a afrontarlas con esperanza y con propósito, ¿vale? Con el propósito, saber para qué y el por qué, ¿vale? Así que Jesús es claro respondiendo a sus discípulos. Jesús le dice a sus discípulos, mira chicos, tengo que deciros algo, os voy a dar algo poderoso, algo imprescindible para vosotros, os voy a regalar algo tremendo. De hecho, os voy a regalar el mismo poder que me sostuvo a mí para poder llevar a cabo la obra que Dios quería que yo llevase, y el mismo poder que me ha resucitado, que me ha levantado de los muertos. Vosotros vais a recibir ese mismo poder, pero no lo vais a recibir para que lo guardéis en una caja, no lo vais a recibir para que lo tengáis escondido, ni para que os sintáis mejor, ni para que sintáis paz con vosotros, sino para que lo uséis por y para mí hacia otras personas. Dos observaciones muy interesantes del versículo 8, ¿vale? En el versículo 8 justamente vemos esto que estoy diciendo. Jesús les explica que van a recibir algo y para qué lo van a recibir. Le da la explicación clara de todo aspecto. La primera observación es que Jesús habla de estas dos aspectos, de estas dos acciones, recibir el Espíritu Santo y ser testigos, pero son cosas que Jesús las trata unidas, están juntas, no las puede separar. De hecho, lo que hace Jesús es expresar estas dos acciones que se dan de forma simultánea, ¿vale? Las expresa de forma simultánea. Por eso hay una pequeña letra que parece insignificante, que es la I, y esa I, ¿verdad? Recibiréis poder y me seréis mis testigos, indican que eso es un paquete, que no se puede separar, ¿vale? De hecho, si seguimos un poco más adelante y lo vamos a ver, el día de Pentecostés pasó justamente eso. Recibieron el poder del Espíritu Santo, y ¿qué es lo siguiente que ocurrió? Que salieron a expresarlo y a comunicarlo a todo el mundo, ¿vale? Y la segunda cosa también interesante que debemos tener en cuenta es que es el contexto, el momento donde Jesús está diciendo esto. Jesús está diciendo esto antes de marcharse de la tierra, pero de marcharse de la tierra y ya no iba a volver hasta su segunda venida. Es decir, en un momento crucial se estaba estableciendo algo totalmente diferente, se estaban cumpliendo las profecías, y Jesús se toma el tiempo de decir estas cosas en el último momento. Yo no sé vosotros, pero cuando uno tiene poco tiempo y tiene que aclarar y decir lo más importante, tiende a sintetizar, ¿no? Imagínate que son tus últimos momentos de tu vida y tienes un holding de empresas y tienes a tu hijo que es el heredero de tu holding de empresa. Lo último que haría sería, en tus últimos momentos de vida, sería darle el mayor de los consejos, el mejor de los consejos a tu hijo, ¿no? Y Jesús en cierto sentido hace lo mismo, pero quizá nosotros le daríamos un consejo, pero Jesús no le dio un consejo, le dio una persona, les dio el Espíritu Santo, les habló del Espíritu Santo a ellos, ¿no? Así que es importante que recordemos esto, ¿no? Como cristianos todos hemos recibido el Espíritu Santo y no podemos separar el Espíritu Santo de la acción del testimonio de ser testigos de Jesús en nuestra vida. Si lo separamos, hay algo que no hemos terminado de entender, hay algún aspecto que debemos volver a él y meditar sobre ello, ¿no? Hay un segundo punto de este mensaje, tiene que ver con el hecho de la marcha de Jesús, en los versículos del 9 al 11, como hemos leído hace un rato, ¿no? Y es curioso cómo responden los discípulos ante el hecho de que Jesús ascendió a los cielos y desaparece de la vista de todos ellos. También es importante que entendamos que esto no es
no es un relato imaginado, sino que es un hecho histórico. Había muchos testigos, como dice aquí, todos vieron cómo se marchaba Jesús, ¿no? Y otra cosa interesante es que Jesús no toma la iniciativa de irse, porque el texto, si nos fijamos bien, utiliza un verbo en voz pasiva. El hecho de que sea un verbo en voz pasiva lo que está diciendo es que Jesús no fue el que dijo me marcho, sino que alguien lo levantó de allí, ¿no? Posiblemente el mismo Espíritu Santo que lo resucitó de los muertos, ¿no? Y Dios mismo que es quien lo reclama. Y este hecho histórico, el hecho de que Jesús fuera recibido en el cielo, nos recuerda cosas como que Él es el sacrificio perfecto, Él es el intercesor perfecto, Él es el Hijo del Hombre glorificado. Esto nos ayuda a entender que nosotros hemos sido llamados, Jesús fue el precursor de lo que nosotros vamos a recibir, ¿no? Hay un montón de implicaciones teológicas de estos que nos alientan, ¿no? Que Él es el Rey, que va a reinar, etcétera, etcétera, pero fijaos que Lucas en el texto no se para a analizar nada de esto, ¿no? Lucas no se enfoca en lo que ha ocurrido en Jesús, Lucas se enfoca en la actitud de los discípulos. Dice que sus discípulos se quedaron mirando al cielo. De hecho, textualmente dice que se quedaron mirando con intensidad al cielo, se quedaron escudriñando el cielo, se quedaron alelados, como se diría aquí, mirando al cielo, ¿no? De hecho, la palabra cielo se repite 4 veces en 2 versículos. Quiere decir que hay un énfasis en este aspecto que nos habla a nosotros, ¿no? Y es curioso que en la primera pregunta los discípulos habían entendido mal el sentido del reino de Dios, pensando que iba a producirse una restauración política, que Jesús iba a restaurar políticamente todo allí. Pero ahora se habían quedado absortos y preocupados por un Jesús celestial. Se habían quedado mirando a Jesús diciendo, bueno, Jesús se ha marchado y ahora ¿qué hacemos? Y ahora, bueno, sí, nos ha hablado, pero ¿dónde está Jesús, no? Y justamente estos son los dos extremos en los que como cristianos podemos vernos nosotros involucrados. Podemos desvariar en un momento determinado, ¿no? Por un lado, centrarnos en esperar que Dios nos dé una vida más cómoda y mejor, y pedirle justamente que Dios cambie todas las circunstancias de mi vida para que yo viva mejor aquí. Y escuchadme, esto se puede hacer de una forma clara y explícita, pero también se puede hacer de forma en la que nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Sobre todo nuestra actitud o cómo vivimos, ¿no? Y por otro lado, podemos vivir desconectados de la realidad física a la que Dios nos ha traído y ocultarnos en una falsa espiritualidad cómoda. Vivir una vida tipo monje o así, ¿no? Estos son los dos extremos justamente que quiere corregir Jesús en sus discípulos. Y John Stott, este comentarista y pastor, en su comentario a este texto, en el libro El mensaje de Hechos, él dice justamente esto. Estos ambos aspectos son fantasías equivocadas. El primer error es propio del ideólogo, aquel que sueña con establecer una imaginaria utopía en la Tierra. Como decía, en muchos casos hay un evangelio liberal que está enfocado en el aspecto más social, donde entiende que Jesús lo que vino es a establecer un patrón de vida, de ayuda al prójimo, y eso es lo principal. No estoy diciendo que eso esté mal, no, obviamente, eso es parte del evangelio, pero la esencia de lo que Jesús vino a hacer es a traer las buenas nuevas, ¿vale? Entonces, como dice John Stott, hay un extremo que es justamente idealizar un mundo mejor aquí, y por otro lado está el otro extremo, que es el error del pietista que solo sueña con la felicidad celestial, ¿vale? Aquellos que piensan en que, bueno, realmente mi disfrute del Evangelio de Cristo lo viviré cuando lo vea. Pero esto no es cierto, porque Cristo vino y envió a su Espíritu para que pudiéramos disfrutar del Evangelio aquí y ahora, y con su Espíritu, ¿no? Así que la primera visión es demasiado terrenal y la segunda demasiado celestial. Curioso, el ser humano desvaría, nosotros desvariamos entre extremos, ¿no? Miramos la sociedad y vemos que en un momento determinado es muy restrictiva y pasados los años es totalmente abierta. Y por eso necesitamos el Evangelio. El Evangelio es el que realmente nos da el punto intermedio. Es Dios quien pone en nuestra vida el punto intermedio y la esencia de lo que somos. Quisiera, en el tramo final ya de este mensaje, quisiera
compartir con vosotros algunas conclusiones, ¿no? O al menos hilar de una forma más clara de lo que Jesús trata de comunicar y lo que dice, ¿no?, en este texto, ¿no? Y quisiera hacerlo primero usando una ilustración, para que entendáis lo que Jesús está tratando de comunicar, como he dicho. El otro día acompañé a Sara al supermercado y fuimos a comprar pescado para comer, y estamos hablando con el pescadero, que es un tipo bastante dicharachero. Estamos hablando sobre hacer deporte. Hablamos de salir a hacer deporte y este chico comentaba que él hacía deporte. Y nos dijo textualmente, dice, yo me he gastado un dinero, una fortuna en una bicicleta de montaña. Ya me conocéis, que me gustan las bicicletas de montaña y salí con ella. Dice, me he gastado una fortuna en la bicicleta de montaña y la tengo en el garaje de casa. ¿Y sabes qué hago con ella? Me bajo de casa, abro, la miro, cierro la puerta, la limpio, cierro la puerta y me voy al sofá de casa otra vez, ¿no? Dice, esta es la actividad que yo hago con la bicicleta. Quiero que me escuchéis bien. Nuestra misión como iglesia no es solo tener buenas bicicletas, ¿no? No es tener buena teología. No es tener buenas bicicletas y dejarlas guardadas en el garaje, sino que nuestra misión como iglesia es utilizar y disfrutar de nuestras bicicletas. ¿Y sabéis una cosa? Esas bicicletas no son las bicicletas como de antaño, son bicicletas que tienen un motor, y ese motor es el Espíritu Santo. Así que Dios nos regala esas bicicletas para que con su poder, el poder del Espíritu Santo, disfrutemos y subamos la montaña y bajemos la montaña con ella. Pero realmente lo que Dios hace cuando nos llama a ser testigos suyos, lo que está haciendo es lo siguiente: Dios nos está invitando a compartir el mismo placer que Él experimenta cuando Cristo se transforma en lo más importante de nuestras vidas, y esto afecta a otras personas para que deseen lo mismo. Esto es lo que produce la sonrisa de Dios, no nuestras buenas acciones, no nuestra vida religiosa. Lo que realmente produce gozo en Dios es cuando nosotros nos damos cuenta de lo bueno y de lo necesario que es Cristo, de la gran necesidad que tenemos de Él en nuestra vida. ¿Cómo funciona esto? Tenemos que volver al Evangelio, tenemos que evaluar nuestra vida, tenemos que encontrarnos con nuestra realidad, pero también tenemos que meditar en la realidad de la bondad de Dios. Y cuando esto nos toca, de verdad, se convierte en algo relevante, entonces debe afectarnos a nosotros y a otras personas. Esto es usar la bicicleta de montaña. Esto es vivir bien para Jesús. Esto es vivir bien para Lucas. De eso se trata el libro de Hechos. Cómo se vive bien, cómo se vive una vida como cristiano, ¿vale? Y en el poder de quién se vive. Vivir bien es vivir para cumplir la gran comisión. Eso es ser testigo de Jesucristo, cumplir la gran comisión. Vivir bien es ser un testigo de Jesús, ¿vale? No sé si has pensado un poco en lo que significa o las implicaciones que tiene el haber sido llamado a ser testigo de Jesús. Esto afecta a toda nuestra vida, esto afecta a todo lo que hacemos, pero especialmente afecta a las relaciones con otras personas. Y yo creo que pocas veces somos conscientes de que Dios nos regala relaciones e influencias sobre las personas. Ahora está muy de moda en Twitter esto de ser influencer. No sé si conocéis el término, ¿no? Hay gente que es influencer. Bueno, ser influencer es ser una persona que tiene influencia sobre los demás. Bueno, los cristianos hemos sido llamados a ser influencers de Cristo hacia los demás, ¿vale? Y Dios nos va a pedir cuenta de todas las personas que hay cerca de nosotros y que Él ha puesto para que nosotros podamos compartir de Jesús y de la esperanza que tenemos. Así que tenemos que desechar esa perspectiva de que ser testigo de Jesús implica el hecho de salir a repartir tratados o hacer campañas evangelísticas o actividades evangelísticas que están bien, tienen su lugar. Pero Jesús no está hablando de esto. Lo que Jesús está diciendo es algo mucho más amplio, muchísimo más amplio que eso. Jesús nos está llamando a un estilo de vida donde, llenos de su poder, del poder del Espíritu Santo, por causa justamente de meditar y profundizar y vivir en el Evangelio, somos reflejo de su obra en todas las áreas de mi vida, en todo momento. Volvamos un segundo solamente a quién era la persona a la que iba dirigida el libro de Hechos. ¿Vale? El libro de Hechos
no estaba escrita para una iglesia, como se recordó el domingo pasado. No estaba hablando a un pastor, a un anciano, o a un evangelista, o a un misionero, o no le estaba hablando, no está escribiéndole a un cristiano profesional que ha estudiado en un seminario, ¿no? Está hablando a una persona que tiene una posición de influencia en el ejército romano, Teófilo, que es un oficial, y le está diciendo: mira, Teófilo, tú que eres oficial en el ejército romano, tienes que ser testigo de Jesús. Y Teófilo diría: Lucas, ¿tú estás loco? ¿Pero qué me estás pidiendo? Pero tú sabes que yo estoy en el ejército de Roma, que los romanos cogen a los cristianos y se los dan de merienda a los leones en el circo. Eso es lo que tú estás pidiendo, que yo haga. Y nos recuerda mucho a Daniel, ¿no? Cuando estaba en Babilonia y tenía que orar y lo hacían a ventanas abiertas, y las consecuencias que tuvo eso, ¿no? Y otros muchos personajes bíblicos, ¿no? Que han pasado por las mismas circunstancias, ¿no? Y muchos mártires. No hay que irse a los relatos de la Biblia, sino que la historia de la Iglesia nos habla de muchas personas que han pasado por estas circunstancias. ¿Cómo puede hacer alguien esto? Esto es imposible. Obviamente, no puede. Como ya he dicho, necesita estar lleno del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y quisiera que este llamado lo viéramos como algo personal. O sea, aquí hay personas que son empresarios, otros que son jefes o que actúan de alguna manera con liderazgo dentro de una empresa, algunos desempleados, algunos estudiantes, algunas personas casadas y sus maridos o esposas no son creyentes. A lo mejor es el único creyente en tu familia o el único estudiante en tu clase que es cristiano, ¿no? Y tienes compañeros que no son cristianos, no conocen a Dios, ¿no? O estás rodeado de vecinos que te hacen la vida imposible. ¿Sabes una cosa? Tú no eres nada de eso. Tú eres testigo de Jesús. Esa es tu verdadera identidad. Tú no eres albañil, ni eres empresario, ni... Sí, está bien, ejerces como eso. Pero si tú has conocido a Cristo, tú eres testigo de Jesús. Esa es tu identidad principal. Tú has sido creado y salvado para ser una prueba viva de que Jesús es quien dice ser y hace lo que dice ser. Y déjame que os diga una cosa. La mayoría de las frustraciones en nuestra vida son la consecuencia de no entender esto. La mayoría de nuestras frustraciones vienen de no entender esto, porque tratamos de ser lo que no somos. Tratamos de vivir a la luz de lo que la sociedad nos mueve a que seamos. Y finalmente nos encontramos frustrados, bien porque no tengo la capacidad o el rendimiento de poder alcanzar eso, bien porque los demás definen mi identidad y si los demás no me aceptan, entonces yo no soy una persona lo suficientemente buena para los demás. Ese es el fruto de nuestra frustración muchas veces, ¿no? No alcanzar lo que queremos en la vida. Pero Dios viene a mostrarnos que nuestra verdadera identidad está en mostrar quién es Cristo, ¿no? Tengo un par de textos que expresan justamente este aspecto y los vamos a ver muy rápido, pero fijaos, uno es del Antiguo Testamento y otro es del Nuevo, donde se expresa justamente eso, que el pueblo de Dios abandona su identidad y la consecuencia es que, ¿qué hacen? Buscar en un sitio algo que no son, y finalmente la ilustración es muy buena, cisternas agrietadas que no retienen el agua, es decir, no sirven para nada, nunca van a estar llenas, nunca van a estar satisfechos, van a perder constantemente, van a estar buscando llenarse, pero finalmente eso no va a mantenerse vivo. Igualmente, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, habla en este mismo aspecto y le dice exactamente lo mismo. Esta mujer estaba buscando su identidad en el sitio incorrecto. Y por mucho que buscase, siempre volvería a tenerse. Siempre tendría esa necesidad de identidad, esa identidad de sentido, necesidad de sentido. Pero Jesús dice que lo que Él tiene es lo que realmente nos da identidad y sentido. Y no solamente eso, sino que igual que lo que Jesús le dice a sus discípulos, cuando recibimos eso, no podemos mantenerlo guardado. Eso desborda nuestra vida, o al menos así debería ser. Así que Dios me llama a mí a ser testigo donde Él me ha puesto. Si Él me ha puesto allí, es para hacer luz, sea donde sea.
No para que gane dinero, no para que tenga una carrera brillante, no para que tenga una vida acomodada. De hecho, todo este tipo de cosas están bien. Dios nos regala estas cosas para que las disfrutemos. Pero cuando estas cosas nos tratan de seducir con el brillo, entonces caemos en una vida no auténtica y hacemos lo mismo que hacía el pescadero. Dejamos la bicicleta guardada en el garaje o utilizamos la cápsula de este tren de alta velocidad para guardar patatas. Y realmente estamos haciendo uso de esas cosas y no es su identidad, no funciona bien así, no es vivir bien así. Como digo, el primer objetivo de mi vida, de la tuya, es mostrar a Jesús a otros. Y nuestra misión como iglesia, ya lo sabéis, lo hemos repetido muchas veces, y la Biblia lo repite una y otra vez, es amar a Cristo y ayudar a que otras personas lo conozcan y lo amen. No podemos quedarnos en lo primero, no podemos desvariar, o al menos debemos ser conscientes de que desvariamos para pedirle a Dios ayuda, sino que en verdad lo que necesitamos es buscar el Espíritu Santo, llenarnos de Él. Y una vez que lo tenemos, entonces somos desafiados, alentados e impulsados para salir y ser discípulos de Jesús con su poder y con su capacidad. Si os fijáis en el bosquejo que he entregado hoy, hay una serie de preguntas y una serie de anotaciones que me gustaría que las tuvieseis en cuenta para esta semana y añadieseis una más. Y la siguiente es que pensaseis por qué me cuesta ser lo que he sido llamado a ser. ¿Por qué me cuesta ser? Iba a decir discípulo de Jesús, bueno, es lo mismo. ¿Por qué me cuesta mostrarle a los demás lo que Cristo ha hecho en mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay otro autor cristiano que da una respuesta a esto y lo que dice es bastante triste. Dice, dejamos de ser testigos de Jesús porque hemos dejado de disfrutar del Evangelio. Porque el Evangelio ha dejado de tener relevancia en nuestras vidas. Esa es la causa primordial. Así que me gustaría terminar este mensaje tomándonos un tiempo para orar y pedirle al Señor que realmente nos ayude a despertar esto en nuestras vidas, que realmente seamos conscientes de que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y que a través de Él y a través del Evangelio seamos impulsados a funcionar como lo que somos realmente, a compartir el placer que Dios quiere que nosotros experimentemos, a crecer a la vez que Dios crece en nosotros y somos testigos de cómo otros crecen. Y finalmente a ver cómo el reino de los cielos crece aquí en la tierra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por... Señor, realmente en una frase Jesús sintetiza una cantidad de cosas que son tan relevantes para nosotros y esperanzadoras, Señor, porque finalmente el hecho de que tú nos des la identidad de ser testigos tuyos, y no solo eso, sino nos des el poder y la capacidad a través del Evangelio, a través de Cristo, a través de la fe en Él, que esto sea una obra tuya, Señor, nos alienta y por lo menos a mí me da paciencia y esperanza para darme cuenta, Señor, que es tu sabiduría práctica, Señor, sentirnos en tus manos, Señor, sentirnos guardados y sentirnos parte de algo que es mucho mayor que nuestros pequeños reinos, Señor. Así que guarda nuestros corazones de centrarnos en buscar una comodidad insana y realmente, Señor, ser desafiados a experimentarte de una forma nueva cada día. Ayúdanos a ver oportunidades, momentos donde realmente busquemos no solamente confiar más en ti, sino que otras personas puedan conocerte, Señor, que podamos ver cómo tú actúas de forma sobrenatural y que eso nos aliente a amarte y a seguirte con más intensidad, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu perdón y tu paciencia, porque aunque desvariamos en muchas ocasiones, Señor, hay algo claro, que tú vas a volver, Señor, que tú vas a volver, igual que te marchaste, vas a volver y vas a volver a por nosotros. Y en todo este espacio de tiempo, en todo este tiempo que no conocemos la duración, Señor, queremos ser fieles, queremos enamorarnos de tu misión y de tu obra, queremos vivir un evangelio que
llene todas las facetas de nuestra vida y que nos transforme en las personas que tú quieres que seamos, Señor. Y sabemos que esto tú lo vas a hacer, Señor, incluso en muchos momentos cuando nosotros tratamos de huir, Señor, de ti. Gracias, Señor, por no abandonarnos, Señor. Gracias porque en Cristo, en su sangre, hasta en esos momentos, Señor, tú cubriste nuestro pecado, Señor, y nuestra infidelidad. Así que te agradezco estas cosas y te pido que esta semana sea una semana de desafío para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.